Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, también te quiero invitar a que hagamos una oración especial, esas oraciones del yo soy. Bueno, si en este momento tienes algún tipo de carencia, vas a decir yo soy salud, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy dinero, yo soy amistad, lo que tú quieras, lo que te haga falta lo vas a hacer con una sonrisa en tu corazón, una sonrisa en tu rostro también, no solamente ahora, sino de aquí en adelante, y verás que tu vida cambia. También agradecer todo lo que tenemos. Si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor, queridísimo mío, cariño mío, déjalo pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con lo que siente por ti tu persona especial. Para las personas que están en una relación, ¿ya? No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que siente una pasión arrolladora por ti. Es una persona que realmente te quiere estar encima tuyo las 24 horas del día, tener sexo contigo, hacerte el amor todo el día, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Bueno, aprovecha este momento como de tanta pasión, de tanta fogosidad para disfruta este momento. Tu persona especial espera que tú logres resolver ciertos problemas y dificultades que tienes con alguna expareja tuya. Una persona que se está como te digo, que se está metiendo mucho tal vez en la relación o con los amigos tuyos o algo así, como que se está pareciendo mucho. Tu persona especial piensa de ti que a ratos como que tienes muchos problemas y dificultades y que te ves un poco confundido por eso. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Tu persona especial se va a sentir un poco aburrido o aburrida por estos problemas que tú tienes en este instante, en este momento, de que no lo logras resolver. Va a tener el conflicto de si seguir o no seguir contigo la relación. Es una persona que realmente quiere hacer las cosas contigo, quiere bien contigo, pero se puede estar sintiendo bastante desilusionado o desilusionada de ti porque ve que no logras resolver ciertos problemas, ciertas dificultades que tienes, más que todo problemas con algún familiar o alguna expareja tuya, alguien que tiene que ver con tu corazón, con tus sentimientos. Vamos a ver ahora qué nos dicen las hadas para ti que estás en esta relación. Dice: que nades lejos de esta situación. Bueno, la verdad es que hay problemas y dificultades que al parecer ya no son tuyos. Al parecer tú te estás queriendo involucrar en cierta situación o quererles como ayudar a personas en ciertas situaciones, y esto está afectando tu pareja, tu relación en este instante, en este momento. Deja que las otras personas resuelvan sus problemas, sus dificultades, ayúdalas de una manera razonable, pero no te como te digo, no te restes tú para sumar a otras personas. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Fecunda el mundo con tu amor. Bueno, tu relación necesita más demostraciones de amor, palabras, detalles, cartitas, flores, no sé, gestos, cualquier cosa que lleve a reavivar la llama de la pasión de ustedes, mis queridos amigos y amigas. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy para ustedes que están en esta relación. Podría ser un anuncio, un consejo o una advertencia. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio. Dice la carta de la purificación. Dice que va a llegar algo, te vas a enterar de algo, y entonces tú vas a tomar la decisión de, la verdad, luchar por la relación de ustedes. Ustedes van a seguir adelante, van a volver a esos nuevos inicios, a esas cosas bonitas que tal vez tuvieron en un comienzo, y la verdad es que la llama de la pasión se reaviva en la relación de ustedes. Bueno, vamos a ver, o sea, eso va a ser algo monumental, el regreso de ustedes dos. Háganlo y verán y me cuentan cómo les fue con esa segunda o tercera luna de miel. Bueno, vamos a ver ahora las cartas que me les dice a las personas que el día de hoy están solteritos y solteritas. Bueno, al parecer, mi querido amigo y amiga,
te está yendo bien en proyectos, en cosas que te estás planteando, te está yendo muy muy bien en esos sueños, en esos proyectos. Tal vez han habido personas que te han querido aconsejar de una mala manera, pero la verdad es que no han podido o no van a poder, mi querido amigo y amiga. Te marca una época de mucha prosperidad, fortuna, mucho crecimiento. Te vas a dar cuenta de ciertas personas que te están perjudicando y vas a tomar la decisión de romper con esas personas, de hacer un estate quieto, un aquí, hasta aquí nomás con esos personajes, con esas personas. La verdad es que te viene una época bonita, una época genial para ti en todos los aspectos de tu vida. Vas a crecer en todos los aspectos, a madurar, a ser más firme, a quererte más tú mismo, tú misma, a ponerte a ti mismo como prioridad. Una época bonita. Y si tú no lo piensas en este momento, bueno, mi querido amor, mi querido cariño, hazlo, comiénzalo a hacer porque el universo te respalda en este instante. Vamos a ver qué te dice las hadas del día de hoy, que tu potencial es infinito. Mira, mi querido o mi querida, mi precioso y preciosa. Te están diciendo que tienes la energía, el universo te da energía para realizar todos aquellos sueños y proyectos que tú tienes en el tintero. Hazlos, no esperes más, el universo te respalda, el universo te va a dar esa mano que tú necesitas. Da pasos de fe hacia eso que tú quieres conseguir, porque si no lo haces, la verdad es que no va a pasar nada. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. Estarás a salvo del crimen. Bueno, personas que te quieran perjudicar, bueno, se van a quedar con los crespos hechos, porque la verdad, la divinidad te protege a ti hoy y siempre. Créelo y decláralo. Y si estás convencido de esto, escribe: soy protegido de mi divinidad, yo sé que me cuidan, en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Esta es la carta de la alianza. Mira, me está diciendo que tengas muchísimo cuidado con unos documentos. Guárdalos muy bien, porque se pueden estar perdiendo, o pueden haber personas que los quieran hacer embolatar, que tú los pierdas. Entonces ten mucho cuidado con documentos importantes que tú tengas. Bueno, a cuidarlos, a guardarlos bajo llave, para que no vayan a venir manos inescrupulosas a quererlos hacer perder. O bueno, si ves que eres como un poco despistado o despistada, bueno, a tener más cuidado con los documentos, porque podrían estarse perdiendo. Vamos a ver ahora las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. En tu economía te está yendo bien, mi querido amigo y amiga, saliendo de problemas, de dificultades, pero tú sales adelante de cualquier situación que se te esté presentando. Dice: en el estudio hallarás la clave, me dice este angelito. Averigua, investiga acerca de esos proyectos que te están presentando en este momento. Bueno, ahí vas a encontrar algo totalmente maravilloso, algo que tú tal vez no te estás esperando con respecto a tu economía. Puedes tener una buena idea o anunciarte ciertos problemas y dificultades que puedes evitar. Bueno, averigua bien. Tus hadas te dice: no necesitas a otra persona para arreglarte. Tú ya bien eres una persona perfecta, ya vienes con todos los dones y las cualidades que necesitas para realizar los sueños, no solamente en la economía, sino en todos los aspectos de tu vida. Solamente debes creer en ti, debes creer en tus capacidades, en lo que el universo ha puesto en ti para venir a esta vida y hacer realidad todo lo que tú quieres proponerte. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Esta es la carta de la resurrección y está de manera invertida. Bueno, me está diciendo que tengas cuidado con amigos que pueden estar queriendo sacar una tajada de tus beneficios, de lo que tú, de esa suerte que tú estás teniendo en este momento, pero de una mala manera. Bueno, hay ciertas ganancias ya jugosas, más grandes, que se van a demorar un poquito en llegar, pero a que llegan, que llegan. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable.
Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.